Muy buen día. Vamos el día de hoy a continuar con lo que iniciamos en este ciclo de devocionales, en esta serie sobre venciendo el temor. Y hoy quiero que hablemos un poquito de la raíz del temor. Es muy interesante, le quiero compartir una idea. Una forma muy correcta de estudiar la palabra de Dios es leyéndola desde el principio hasta el fin, en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente esa es la mejor forma. Pero también al ir leyendo es muy importante identificar el primer momento en el que se menciona algo en la Biblia. Por ejemplo, la primera vez que se menciona el pecado define mucho de cómo es el pecado. La primera vez que en la Biblia se habla sobre el amor define mucho cómo funciona ese tema en la Biblia, y así sucesivamente. Y la primera ocasión en la que se menciona el miedo en la palabra de Dios es Génesis 3, del 8 al 10. Quiero leerle. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Aquí vemos este momento muy, muy fuerte en la vida, me atrevo a decir de la humanidad, obviamente, sí, en la vida de Adán y Eva, cuando después de que ellos habían pecado, se vieron desnudos, se sintieron desnudos, y es toda una larga explicación el por qué hasta ese momento se vieron así. Pero el tema es este: ellos, al saberse desnudos y al cubrirse de alguna manera con hojas y cositas así, o sea, al tener esta idea de no puedo estar así, su primera reacción al oír la voz de Dios y saber que Dios se aproximaba donde estaban ellos, su primera reacción fue esconderse porque sintieron miedo. Y aquí se menciona el miedo. Y la raíz del miedo tiene que ver con este momento en la vida de Adán y Eva, este momento en la Biblia. Ocurrió el pecado, y al ocurrir el pecado vino el miedo al corazón del hombre. Y miren, esto es algo que usted y yo podemos identificar muy fácilmente. Por ejemplo, si hablamos de otra vez, como mencionaba en el devocional anterior, si hablamos de la vida de un niño, decía yo apenas ayer, que puede sentir este tipo de miedo cuando está en un lugar desconocido, pero también un niño siente inseguridad cuando sabe que se equivocó, cuando sabe que falló y se esconde. Piense por un momento en esto. ¿Hay alguien que le haya enseñado a los niños, que nos haya enseñado cuando niños cómo mentir? ¿Alguien realmente nos enseñó a mentir? ¿O lo hicimos de forma automática? Yo creo que lo hicimos de forma automática. Si de repente estamos en un lugar y no se preocupe, mi taza ahorita está vacía, alguien tira una taza, esta no se rompe, pero si una taza se rompe, ¿qué pasa con el niño o la niña que tiró y rompió la taza? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la respuesta de ese niño o de esa niña cuando alguien le pregunte: ¿quién fue? ¿Qué dice? Yo no fui. El yo no fui es una respuesta automática que va más allá de evadir una responsabilidad. Tiene que ver con el miedo asociado a cometer una falta. Y ahí está la raíz del miedo. En el caso de Adán y Eva, en ese momento en las Escrituras, ellos no solo se vieron desnudos, ellos se vieron como personas que habían defraudado a la persona más importante en su vida, que era Dios. Imagínense por un momento el tiempo y la situación ideal que vivían Adán y Eva. Era ideal no solo porque la tierra estaba nueva y porque no había contaminación, no, sino porque tenían una comunión, una relación con Dios directa, cercana. Hablaban como usted habla con las personas que viven en su casa, directamente. Pero ese pecado hizo que ellos se alejaran de Dios. Y no es que Dios los quiso apartar, es que ellos tuvieron como consecuencia. Piense por un momento en esto también. Cuando usted comete una falta contra otra persona y no hay perdón, hay un distanciamiento. Parte de la relación muere. Eso es lo que ocurre entre Dios y el ser humano cuando pecamos. Nosotros provocamos por nuestro pecado que parte de la relación o que la relación muera. Y en ese momento ellos se vieron desnudos. Lo que siguió fue que tuvieron consecuencia,
pero también Dios mostró su amor y sacrificó animales para hacerles ropa con pieles de animales. Esto lo hizo Dios por ellos. Esto nos da una lección de cómo aún cuando nosotros, al cometer pecado y sentir miedo, queremos alejarnos de Dios, y aun cuando eso pasa, Dios desea acercarnos a nosotros, Dios nos cubre, Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Es evidente que cada uno de nosotros cometemos pecados y los seguiremos cometiendo, pero debemos de tomar una decisión. Adán y Eva decidieron esconderse. Caín, el hijo de Adán y Eva, cuando mató a Abel, decidió matarlo por algo que pasó muy fuerte en su corazón, debido a que su ofrenda no fue aceptada delante de Dios con tanto agrado. Y cada persona puede tener decisiones buenas o malas con lo que nos pasa, pero específicamente con el pecado. Debemos de ser muy sabios y entender que tenemos que acercarnos a Dios. El día de ayer hablábamos de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y quiero nada más cerrar poniendo estas dos ideas, la de ayer y la de hoy, en el mismo plano y bajo su consideración. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor y nos acerca a Dios. Nuestro pecado provoca temor y nos aleja de Dios. Si pecamos, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo dio su vida. Entonces, si pecamos, en lugar de escondernos o en lugar de cometer otro pecado, la reacción por la que debemos esforzarnos es de acercarnos a Dios para ser renovados en su amor. Y entonces, en lugar de caer en más miedo por nuestro pecado, ser renovados por el perfecto amor, y que el perfecto amor eche fuera el temor una vez más, por el perdón de Dios de nuestros pecados. Déjenme orar. Señor, en tu nombre te damos gracias por lo que podemos aprender en tu palabra, y te pido, Señor, que nos ayudes en este proceso, el día de hoy, a reconocer nuestros pecados y cada día de nuestras vidas a acercarnos a ti y a tu perfecto amor. En tu nombre, amén. Que tenga buen día.